Entonces vamos a empezar con este trazo que vemos en pantalla y la primera pregunta que nos íbamos a hacer ante cada trazo que íbamos a leer, pues iba a ser sobre el QRS. Y aquí a simple vista, ¿cómo Lo voy vemos a pegar, el güey, QRS? ¿Ancho a o la puerta. estrecho? Sí. Estrecho. Así es. Vemos estrecho. Entonces decíamos que es ventricular o supraventricular. Ventricular. Es Supra. supraventricular. Ajá. Siguiente pregunta. ¿Habrá ondas P? Sí. No, ¿Se acuerdan que ayer les comenté que regularmente decimos que hay onda P cuando tiene la morfología normal, la que conocemos, ¿verdad? Pero que algunos autores, dependiendo del libro, muchas veces nos dicen que aunque no tengan la morfología, si vemos estos impulsos, se considera para ellos que sí la hay. Entonces se pueden encontrar ambas descripciones donde les digan sí o no. Lo importante es que sepan reconocer que efectivamente hay actividad eléctrica. Entonces puede ser que digamos sí o no, estamos dentro de lo correcto. Lo que tenemos que saber es que si no tienen la morfología normal, cambian de nombre. Como en el flúter decíamos que tienen forma de dientitos de sierra. Aquí no tienen una forma en específico. ¿Se dan cuenta que no tiene un patrón? Se ven como que todas por sin ningún rumbo. ¿Ya las vieron? Se ven completamente como irregular, ¿verdad? Pero bueno, hay actividad eléctrica. Entonces, para saber qué es lo que estamos viendo, tenemos que continuar con el análisis para poderle dar un nombre. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿el ritmo es regular o irregular? Y vemos de R a R. ¿Y ustedes cómo ven? ¿Habrá la misma distancia de R a R en todo el trazo? No. No, entonces es irregular, ¿verdad? Entonces, es irregular, es supraventricular, tenemos actividad eléctrica, no tenemos ondas P como tal, pero sí vemos que hay actividad eléctrica. Entonces, eso nos hace pensar que pues probablemente el nodo sinusal está involucrado, pueden ser las aurículas o puede ser el nodo AB. Pero el hecho de que haya esta actividad, lo primero que pensamos es en que el nodo sinusal algo está haciendo por ahí. Si no, no veríamos nada de actividad aquí. Entonces, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es la frecuencia cardíaca. Y les pregunto así, a simple vista, ¿será que este paciente tiene una bradicardia o una taquicardia? Una taquicardia, ¿no? Así es una taquicardia, ¿verdad? De hecho, si fuera una bradicardia, veríamos que la distancia de R a R sería muchísimo más amplia. Y aquí aún en estas que están relativamente separadas, pues no es tanto. Y aquí es muy, muy poquita. Muy apenas alcanza casi los 2 cuadritos. Entonces eso nos habla de que este paciente tiene una taquicardia. Entonces sí, efectivamente. Entonces si tenemos un ritmo que es irregular, que es supraventricular y que tiene actividad eléctrica, como en este caso, que muy probablemente viene de nuestro nodo sinusal, ¿qué tipo de ritmo creen que tenemos? ¿Qué creen que sea este trazo que estamos viendo aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? Pues que podríamos decir que también es, o que se puede decir que es parte del como onda P o algo así. Así es, puede ser, ¿verdad? Acuérdense que, o sea, estás en lo correcto. Acuérdense que es difícil. Aquí estamos hablando específicamente de un trazo, pero generalmente pues tenemos que tener todo el electrocardiograma y eso nos ayuda más. Aquí en este caso específico estamos viendo actividad eléctrica
que viene de arriba, pero no está generando una morfología normal. Entonces, cuando vemos estos trazos así de irregulares, vemos toda esta actividad, pero no tiene un patrón. Se fijan que en el flúter que veíamos, ¿tenían similitud estas ondas, sí o no? Sí. O sea, hay un patrón o en específico, ¿verdad? Aquí no lo hay, pero tenemos la actividad eléctrica. Entonces, si no hay un patrón en específico, pero hay actividad eléctrica y tenemos un ritmo que es irregular con complejos QRs estrechos, esto es una fibrilación auricular. ¿Ok? Bien, seguimos. Entonces, tenemos otro trazo más y lo mismo que les dije, cada trazo vamos a irlo analizando de la misma manera. Entonces, nuevamente aquí tenemos la parte inferior, tenemos un D2 y la primera pregunta es, ¿los QRS cómo los ven aquí? ¿Anchos o estrechos? Estrecho. Así es, estrechos. Entonces, ¿es supraventricular o ventricular? Supra. Supraventricular. Así es. ¿Hay ondas P o no hay ondas P? Sí. Sí. Sí hay ondas P. Entonces, lo primero que pensamos, si hay onda P y hay QRS, pensamos que es el nodo sinusal quien está involucrado, ¿verdad? Lo primerito que pensamos porque hay onda P que precede al QRS. Sin embargo, para que pueda ser un ritmo sinusal, decimos que tiene que cumplir con ciertas características. Entonces, para saber si sí o si no, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Y el ritmo aquí es regular o irregular? Regular. Miren aquí cuántos cuadros tenemos. 1, 2, 3, 4 y un cuadrito más o menos aquí. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y de aquí había más o menos como 3. O sea, no alcanzamos ni los 4 cuadros. Y acá pasa casi los 4 cuadros. Entonces, ¿es regular o irregular? Irregular. Irregular, ¿ok? Bien, entonces, si tenemos un ritmo que tiene datos de que es sinusal porque hay onda P, hay QRS, hay onda P, QRS, sin embargo, el ritmo no es regular, pues ya no es un ritmo sinusal. Tenemos un ritmo que es irregular de origen sinusal. Entonces, en este caso, ¿qué ritmo tenemos? Pues únicamente podría ser como una arritmia sinusal. Correcto, es una arritmia sinusal. Así. Bien, como les decía también es un trazo, es un dibujo, este no es un electro como tal y el objetivo de este dibujo o este trazo es mostrar el patrón que tienen que identificar. Ahorita vamos a compararlo con lo que es la fibrilación de origen ventricular. Aquí si ustedes se fijan, la característica que tiene este patrón generalmente es voltajes amplios aquí en esos complejos y voltajes más pequeños. Entonces tenemos un voltaje alto, voltaje pequeño, alto y pequeño. Y están como agrupados, si ustedes se fijan. Aquí tenemos un grupito, aquí tenemos uno pequeño, otro grupo, otro aquí y otro acá. Que le da esa forma que decíamos ayer, que es un torsades de points. Cuando lo vemos en un electro real, no se ve exactamente así parejito como lo vemos aquí, pero la morfología es muy, muy similar. Entonces, tenemos que aprender a diferenciarlo de esta manera para que lo podamos identificar en el electrocardiograma. Bien, este trazo ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué característica quiero aquí que reconozcamos? La mayoría de lo que son estos trazos ventriculares, que son taquicardias, que es lo que estamos viendo, vamos a ver que estos complejos usualmente se van a presentar de forma irregular. Sí, bien, entonces generalmente se van a mostrar con un patrón de forma irregular. Sin embargo, sí podemos llegar a encontrarlos que de R a R pueda presentarse de forma regular. Va a variar. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les decía ayer.
Hay combinaciones, hay pacientes que no son puramente con una patología, hay veces que están combinados. Entonces, sí es posible que podamos encontrar este tira de ritmo en lugar de con el patrón clásico que es irregular, lo podamos encontrar regular. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante que podamos identificar? La morfología, es decir, este patrón que estamos viendo para que lo podamos identificar de forma correcta. Bien, vamos a seguir aquí con el que sigue porque este ya lo habíamos visto, que es el Torsades de Points. Y aquí está otro trazo muy similar. Y díganme así a simple vista, ¿le hayan parecido al que acabamos de ver ahorita, sí o no? Sí, doctora, y bueno, decir, Así es, ya lo vieron, ahora sí lo logran identificar que aquí este grupito tiene un voltaje muy semejante, alto, y luego aquí baja, comienza a bajar el voltaje, y luego tenemos otro grupito donde otra vez tienen voltajes amplios, por aquí se comienza a disminuir y vuelve a aparecer. Entonces, si tiene ese patrón, ¿qué tipo de trazo estamos viendo? Puede ser un ventricular polimórfico. Así es. Y si es un ventricular polimórfico y tiene esta forma que decíamos ahorita, estos grupos de complejos altos y complejos pequeños, entonces, ¿de qué trazo estamos hablando? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver ahorita, justamente. Este también es un Torsades de Points. Por eso les estoy señalando que vean la secuencia o el patrón. Que vean, aquí tenemos estos complejos que se agrupan y la mayoría tienen un voltaje muy semejante. Y luego tenemos voltaje pequeño. Y luego otra vez voltaje alto, voltaje pequeño. Y otra vez voltaje alto. Entonces, eso es un Torsades de Points también. Ahora vean el siguiente trazo. Vamos a ver el D2. Vean aquí, yo sé que está un poquito borroso, pero vean la parte inferior de este trazo. Y entonces nos hacemos las mismas preguntas. ¿Ustedes cómo ven estos QRS? ¿Están estrechos o están anchos? Anchos. Están anchos, entonces es de origen ventricular. Y si es ventricular, ¿tendremos onda P? No. No, no hay onda P. Ahora, así como lo estamos viendo, ¿se ve el ritmo regular o irregular? Irregular. Irregular. Irregular, ¿verdad? Y si vemos tan solo basta ver aquí, ¿verdad? La distancia de aquí a aquí y luego de aquí a acá, pues no es la misma. Es irregular. Entonces seguimos hablando de un ritmo ventricular y nos podríamos preguntar ahora la morfología, lo que les decía, ¿qué patrón tiene? En este caso, lo primero que reconocemos es si es monomórfico o polimórfico. ¿Y qué es? Polimórfico. Polimórfico, exactamente. ¿Por qué? Porque tiene variación en los complejos, no todos son iguales. Ahora, díganme ustedes, ¿parece un Torsades de Points? ¿Sí o no? Aquí. La verdad, Pues en varios tramos sí, no lleva la pareciera. misma. Pero si se fijan bien, tiene una similitud casi todo. Se ve muy uniforme, ¿sí o no? Sí. Se ve muy uniforme. Entonces, cuando ven un Torsades de Points, se ve muy marcada la diferencia. Aquí se ve súper, casi parejito. Vemos esa irregularidad en el trazo, pero se ve casi parejito. Entonces, no es un Torsades de Points. Entonces, la siguiente pregunta que me hago, ¿será que este paciente tiene taquicardia o bradicardia? Taquicardia, ¿no? Taquicardia, totalmente. Vean la distancia entre R y R, casi muy apenitas libra un cuadro grande. Va súper, súper rápido. Entonces, ya sabemos que esto es una taquicardia ventricular polimórfica. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque decimos, bueno,
no es monomórfica, y si es un polimórfico y no es un Torsades de Points, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces en este caso, esto es una fibrilación ventricular. Tenemos este ritmo que es irregular y que por ahí, ayer me comentó una de sus compañeras, hay un errorcito en la tabla, ahorita se las voy a mandar ya corregida. Y bueno, tenemos esa irregularidad en el trazo, pero se fijan que el patrón, como les decía, se ve muy parejito. No se ve como en el Torsades de Points. Veamos aquí arriba, si este fuera un solo trazo, si este fuera un D2, aquí, entonces ahí probablemente pudiéramos pensarlo. ¿Por qué? Porque estaría marcado un tramo donde hay voltaje pequeño y un tramo donde se ve el voltaje grande y luego voltaje pequeño. Pero se fijan, son las derivaciones lo que estamos viendo. Entonces en el D2 realmente no hay esa secuencia. Entonces es importante, como les digo siempre, tratar de ver todo el electro, pero usualmente vemos D2 y si hay duda vemos acá el resto. Entonces esta es una fibrilación ventricular. Ahora vean el que sigue. Es un dibujo, pero véanlo aquí. Así es como deberíamos de ver nosotros el Torsades de Points. Este trazo característico, me regreso y véanlo aquí, no está. Entonces, esa es una de las diferencias que tenemos que identificar. Acuérdense, es identificar patrones. Muy bien, entonces este me lo voy a brincar porque es el mismo análisis y bueno, ya sabemos que este es un Torsades de Points. Bien, siguiente. Seguimos con este trazo y de entrada la distancia que hay de R a R, ustedes se fijan aquí, también está bien cerquita, bien cortita. Entonces esto es una taquicardia. Y si nos preguntamos por medio del análisis los QRS, pues de entrada que están súper anchos. Entonces esto es de origen también ventricular. Entonces si es ventricular, pues no tenemos ondas P. Y aquí díganme cómo ven el ritmo de R a R, cómo se ve. ¿Regular o irregular? Regular. Se ve regular. Generalmente las taquicardias cuando son como esa que es monomórfica o polimórfica. Monomórfica. Monomórfica. La mayoría cuando son monomórfica se dice, ¿verdad?, que el ritmo es bastante regular. En la polimórfica es donde usualmente vamos a ver más las irregularidades, pero acuérdense que no es una regla. Eso es lo general, pero también puede llegarse a presentar de forma regular en alguna fase de la taquicardia. Muy bien. Entonces, aquí ya sabemos que este es un monomórfico y la siguiente pregunta sería la frecuencia, que bueno, ya dijimos que es una taquicardia. Entonces, está fácilmente por encima de los 100. Entonces, esto es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver los tres y aquí tenemos los tres que acabamos de ver. Ese que está aquí arriba, ¿qué es? Torsades de Points. El dorsal, ¿no? El dorsal de Así es el Torsades de Points. ¿Y este qué sería? La fibrilación ventricular. Correcto, una fibrilación ventricular, puros complejos QRS totalmente desordenados. Si se fijan y lo comparan con el de arriba y con el otro que les mostré, hay cierto patrón aquí, aquí no hay un patrón como tal y vemos esa constante, ¿verdad?, fibrilación que está teniendo aquí. ¿Y el que está abajo qué es? Taquicardia ventricular. Monomórfica, correcto. Muy bien. Ok, seguimos viendo electros. Entonces, de las bradiarritmias, las que vamos a ver es la bradicardia sinusal y los bloqueos. De eso lo que tenemos que recordar es que la mayoría de estas patologías o estas situaciones, si el paciente se encuentra asintomático, regularmente no requiere ningún tipo de tratamiento. Pero si el paciente tiene síntomas a causa de este, por ejemplo, esta bradicardia o de este bloqueo, entonces es cuando se debe de tratar. ¿Y cuáles son los que generalmente se tratan? Regularmente vamos a ver que los bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado.
Las causas son muy variadas. Ayer platicábamos por qué podía haber un paciente asintomático y poníamos de ejemplo un paciente con hipotiroidismo. Decíamos, bueno, se va a sentir a lo mejor cansado, a lo mejor va a tener, perdón, datos de obesidad y así, pero realmente no tiene un síntoma como tal, como lo tendría un paciente en el lado opuesto, ¿verdad? Un hipertiroidismo, en el cual ahí el paciente pues sí referiría, por ejemplo, palpitaciones. Muy bien. Ok, entonces, repetimos lo mismo aquí. QRS, ancho o estrecho, ¿medirá más de la mitad de un cuadro grande? No, ¿verdad? No, es estrecho. Entonces es estrecho. Y si es estrecho, ¿es supraventricular o ventricular? Supraventricular. Supraventricular. Siguiente pregunta, ¿hay ondas P? Sí. Así es, hay ondas P y pues acuérdense que es un dibujito. Entonces sí tenemos ondas P. El ritmo, ¿cómo lo ven? De R a R, ¿se ve regular o irregular? Regular. Se ve regular. Siguiente pregunta para saber de qué estamos hablando. La frecuencia cardíaca, ¿será que es una taquicardia o una bradicardia? Una bradicardia. Bradicardia. Bradicardia, así es. ¿Se acuerdan que los otros trazos que hemos visto, casi la distancia es un cuadrito o dos a lo mucho? Y aquí ya tenemos mucha más distancia. Muy bien, entonces, si tenemos ondas P, QRS y todas estas ondas P están conduciendo, lo único que tenemos es una frecuencia baja, entonces es una bradicardia, ¿qué? ¿De dónde proviene la onda P? Del No, sinusal. 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 Sinusal, entonces tenemos una bradicardia Sinusal. sinusal. Supraventricular. Así es. Muy bien. Siguiente trazo. Tiene más datos, más información. No se vayan ahorita a eso. Vamos aquí. Otra vez, lo mismo. QRS, ancho o estrecho. 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 Supraventricular o ventricular. Supraventricular. Supra, así es. ¿Hay ondas P? Sí. Sí tenemos ondas P. El ritmo, ¿cómo lo ven? ¿Regular o irregular? ¿Cómo lo ven? Regular. Regular, así es. La frecuencia cardíaca, otra vez, la distancia que hay, luego se ve, está súper enorme. Entonces, bradicardia o taquicardia. Bradicardia. 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 Así es. Entonces, si tenemos bradicardia, tenemos ondas PQRS, ¿de quién estamos hablando otra vez? Sinusal. Así es. Entonces, es una bradicardia sinusal. ¿Ok? Bien. Este es otro dibujito. Ahora vamos a analizar este. Aquí lo mismo. El QRS, ¿cómo está? ¿Mide más de la mitad de un cuadro grande, sí o no? Sí. Sancho. Sí. Así es ancho. ¿Supraventricular o ventricular? Ventricular. Ventricular. Así es, ventricular. ¿Hay ondas P? No. No. Para nada, está completamente isoeléctrico. No hay ondas P. El ritmo, ¿cómo se ve? ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Se ve regular. Y la frecuencia cardíaca, como aquí estamos hablando de bradicardias, pues la lógica es que pensemos que esto es ¿qué? Bradicardia. Una bradicardia, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver que si esta bradicardia se llega a presentar con una frecuencia cardíaca que vaya por debajo de los 60 latidos, es decir, entre lo que son los 20 a 40, entonces, ¿cómo se llamaría? Ya no sería una bradicardia sinusal porque no hay ondas P. Pero es una bradicardia, entonces, ¿qué? Si no tenemos ondas P, ¿quién está conduciendo? Los ventricular. Los ventrículos. Entonces, ¿es una qué? Bradicardia ventricular. Correcto. Así es. Muy bien. Seguimos viendo electros y avanzamos. Bloqueos auriculoventriculares. Acuérdense que tenemos de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y pues tienen características que vamos a poder identificar a través del PR. Igual, yo sé que ya los vieron, pero de todas maneras vamos a repasarlos.
La mayoría de las veces vamos a ver que hay pacientes, sobre todo con bloqueos de primer grado o de segundo grado MOVITS 1, y estos pacientes pueden estar asintomáticos. Estos son, como les comentaba hace un ratito, si están asintomáticos, no los tratamos, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que tratar. Pero si tienen síntomas o están en un bloqueo auriculoventricular segundo grado MOVITS 2 o de tercer grado, en estos casos, ahí sí ya se tiene que intervenir y muchas de las veces lo que se va a colocar es un marcapasos. Vamos a ver, un bloqueo AB de primer grado, ¿qué características tiene? Si ustedes se fijan en este trazo, en este dibujo, vemos de entrada que tenemos onda P y tenemos QRS. Otra vez aquí hay onda P, QRS, P, QRS, PQRS. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, todas las ondas P que tenemos preceden al QRS, es decir, todas conducen el impulso hacia los ventrículos. ¿Cuál es la característica? Que el intervalo PR va a estar prolongado, va a medir más de lo normal. Lo normal es que mida un máximo de lo que son los 5 cuadritos chiquitos o un cuadro grande, o lo que serían 200 milisegundos. Aquí en este caso, yo aquí se los ilustré y mide más de 5, ¿sí o no? Miren. Mide 6, ¿verdad? O sea, sí mide más de 5, representando que está prolongado. Entonces, esas son las características que vamos a ver. Todas las ondas P van a conducir, simplemente el PR va a estar prolongado o alargado, más de 5 cuadritos chiquitos o más de un cuadro grande, y va a ser constante, es decir, siempre va a medir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esa es la forma en que yo voy a identificar un bloqueo de primer grado. Entonces, tenemos aquí este electrocardiograma y vamos a ver esta tira que es este D2, ¿ok? Y nos hacemos las mismas preguntas. El QRS, ¿cómo lo ven? ¿Ancho o estrecho? Estrecho. Hecho. Estrecho. Estrecho, entonces es supraventricular. ¿Tenemos presencia de ondas P? Sí. Sí, así es, tenemos ondas P. La siguiente pregunta sería, ahora, ¿todas las ondas P que yo estoy viendo aquí conducen, es decir, preceden a un QRS? Sí. 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 Entonces, todas conducen. Hasta ahí vamos cumpliendo, ¿verdad? Con los requisitos que tiene este bloqueo. La siguiente pregunta sería, el PR. ¿Este intervalo mide más de un cuadro grande? ¿Sí o no? Y para poderlo ver de manera mejor, aquí tenemos una ampliación. ¿Mide más de 5 cuadros chiquitos, sí o no? Sí. Sí. Totalmente, ¿verdad? Y si ustedes lo pudieran tener en sus manos, yo ya lo medí, ¿verdad? Debe de estar constante, constante. Quiere decir que todos aquí tienen el PR prolongado. Entonces, si mide más de 200 milisegundos, entonces este es un bloqueo auriculoventricular. ¿De qué grado? Primer grado. Primer Uno. grado, que es lo que acabamos de ver. Exactamente. Muy bien. Ok. Vemos el siguiente, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1. Y bien, aquí la característica que vamos a seguir viendo es que seguimos teniendo un retraso en la conducción de la aurícula hacia los ventrículos, ¿verdad? Se sigue prolongando el PR, sigue habiendo este alargamiento, pero la característica que va a haber en el bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, es que este PR se va a ir cada vez alargando, alargando. Aquí se los ilustré de esta manera. Vemos, por ejemplo, aquí mide más de 5 cuadritos, mide 6, luego mide 8, luego mide 10. Cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande. Es decir, se alarga de forma progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que de repente se bloquea el impulso, entonces nos muestra una onda P que no conduce.
Esas son partes de las características que vamos a identificar. Entonces, PR, que se alarga progresivamente y obviamente desde un inicio está prolongado, y llega un momento en que tenemos una onda P que se bloquea y no conduce hacia los ventrículos, y después pues nuevamente tenemos esa secuencia, es decir, es un patrón que tenemos que identificar. Muy bien, entonces vemos este trazo que también es un dibujo. Entonces vamos a ver aquí nuevamente las mismas preguntas. QRS medirá más de la mitad de un cuadro chiquito el QRS, perdón, de un cuadro grande. No, ¿verdad? Entonces, si no mide más de eso, ¿es estrecho o es ancho? Estrecho. 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 Entonces, ¿es de origen? Estrecho. Supraventricular. ¿Tenemos ondas P? Ujú. Sí. 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 Ahora, la siguiente pregunta. ¿Todas estas ondas P conducen? No. No. No, no No. todas. Aquí estamos viendo con la flechita roja que una no lo hace. Siguiente pregunta, porque pues ahí todavía tenemos que ver el PR. ¿Ya lo vieron? Está señalado en azul. Y cada vez, ¿cómo está? Se alarga progresivamente. Así es, se alarga progresivamente. Entonces, si tiene esas características, ¿qué tipo de bloqueo es? Segundo grado Movitz 1. Logrado. Así es. Muy bien. Siguiente electro, lo mismo. Aquí ya les marqué como quiera el PR. Y de entrada, pues ya le vieron las características, ¿no? Como vemos aquí que no todas las ondas conducen. Vean aquí hay una P, no hay QRS. Aquí hay P, QRS, P, QRS, P, QRS, aquí también. Y aquí hay otra P y no hay QRS hasta acá. Entonces, pues no todas conducen. Y el PR aquí lo vemos, cada vez mide más y aquí se bloqueó. Por eso ya no transmitió. Entonces, en este caso, ¿qué bloqueo es? Grado 2. Así es, Movitz, ¿qué? 1. 1. Así es otro ejemplo del mismo, ¿verdad? Bien, seguimos. Ahora tenemos el bloqueo auriculoventricular segundo grado, Movitz 2. ¿Cuál es la característica? La característica, otra vez, seguimos con el PR prolongado, pero aquí, si se fijan, aquí se los medí. Aquí mide más de 5 cuadritos, aquí mide 6, aquí también mide 6, aquí también mide 6, acá también. El PR está, digamos, constante y está prolongado. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos una P que no conduce. Esa es la característica. Bien, vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando de que en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Movitz 2, la característica es que seguimos hablando de una situación donde el PR sigue prolongado. Sin embargo, aquí no se va a ir alargando, aquí se va a mantener de forma constante. Y a pesar de que está constante, durante el trayecto llega un momento en el cual tenemos una onda P y a veces pueden ser incluso 2 o 3 que se van a bloquear y no van a transmitir. Pero esa es la característica, el PR es constante. Entonces, vamos a ver aquí que en este trazo tenemos que hacer de nuevo el mismo análisis, tenemos que llevar la misma secuencia para que no se nos pase por alto. Entonces, lo mismo, buscamos aquí el de 2 y nos preguntamos nuevamente si el QRS es ancho o es estrecho. ¿Cómo lo ven? Estrecho. 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 Entonces, este es de origen supraventricular, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenemos ondas P, sí o no? Sí. Así es, sí hay ondas P. Ahora, las ondas P que vemos, ¿todas conducen? No, no todas. No todas. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Que hay unas que sí preceden al QRS y de repente tenemos como esta que no precede, no, perdón, no conducen, no hay un QRS enseguida. Entonces sí hay, pero no todas conducen. Muy bien.
Entonces, siguiente pregunta. ¿El PR, cómo lo ven? ¿Estará constante? ¿O lo notan que se alarga? ¿Cómo lo ven? Es constante. Constante, ¿verdad? Se ve muy parecido. Bien, entonces este es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIX 2. Está constante hasta que de repente por ahí tenemos algunas ondas que no conducen, que se bloquean. Bien, siguiente, vemos el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Y este tiene la característica de que, pues efectivamente, va a haber una disociación entre lo que son las aurículas y los ventrículos, de tal manera que se podría decir que las aurículas llevan un ritmo y los ventrículos llevan otro ritmo, es decir, van cada quien por su lado, no van constantes, es decir, no tiene relación el ritmo de la onda P con el de la R. Entonces, no es constante por esa razón, pero este también es un patrón muy específico que tenemos que aprender a identificar. Y lo primero que hacemos es ver hacia dónde están nuestras R's para ver si el ritmo se ve regular. Y si el ritmo es regular, volteamos a ver nuestras ondas P y vamos a ver cómo no coinciden con las R's. Incluso puede ser que como entre ellas llevan una secuencia, llevan un ritmo, de repente veamos como si no hubiera una onda P y quizás no es que no la haya, sino es que queda justo escondida detrás de un complejo QRS y después la vemos más adelante otra vez. Entonces hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos, cada quien va por su lado. Entonces, si nosotros vemos eso, como les digo, vemos ese patrón, lo primero es identificar, después de haber visto qué tipo de ritmo es decir, si es supraventricular o ventricular, vemos nosotros la secuencia o el ritmo que hay de R a R. Bien, entonces aquí el QRS es completamente estrecho, por lo tanto es supraventricular. Buscamos la presencia de ondas P y efectivamente, pues aquí hay, ¿verdad? Aquí vemos ondas P. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿todas conducen? Y si ustedes se fijan por esa disociación que está viendo, porque cada quien va por su lado, pues tenemos de repente como aquí una onda P que no precede a un QRS. Entonces, no todas conducen. ¿Por qué? Porque están disociadas, cada quien va por su lado. El PR, pues es lo mismo, ¿verdad? Vamos a tratar de ver el PR y pues no lo vamos a poder medir constante ni nada porque no hay relación realmente entre estas estructuras. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Como les decía, como si estuviéramos viendo la regularidad. Vemos de R a R y vemos la distancia que hay y si es regular, entonces ahora ponemos atención a las ondas P y vamos a darnos cuenta que de esta P a esta hay la misma distancia que de esta a esta y de esta a esta y aquí no la vemos porque muy probablemente quedó escondida detrás de ese QRS. Entonces tenemos que de R a R la distancia es constante y de P a P es constante, pero entre sí no hay una relación, hay una disociación y eso nos habla del bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Tenemos aquí un electro y vamos a ver justamente el mismo análisis. Vemos el QRS, vemos esta tira de aquí de abajo y vamos a ver estos QRS. ¿Cómo lo ven? ¿Ancho o estrecho? Estrecho. Así es estrecho y de repente por aquí se ensancha un poquito porque baja, se fijan porque tenemos estas ondas T invertidas por ahí. Entonces eso nos hace de repente también pensar que pudiera ser ancho, pero es estrecho. Entonces este es de origen supraventricular. Vemos las ondas P, ¿ya las vieron? Sí. Ok, entonces tenemos ondas P. ¿Todas conducen? No. No, aquí No. estoy viendo entrada que no. Entonces, no conducen, aquí ya sabemos de antemano que es porque están disociadas. Entonces, si nosotros tratamos de ver el PR, pues obviamente ahí vamos a ver, ¿verdad? Que no está súper ancho si lo tratáramos de medir. Se fijan aquí, muy corto,
acá súper ancho, aquí sigue estando muy amplio, bastante amplio. Pero si vemos de R a R, ahí es donde vamos a notar esa regularidad entre esos dos complejos. Y si vemos de onda P a P, ahí es donde vamos a ver nosotros la regularidad. ¿Ok? Bien, entonces ese es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces, el eje eléctrico nosotros lo vamos a medir en base a nuestro complejo QRS. ¿Y qué es lo que mide el eje eléctrico? El eje eléctrico va a medir la dirección de la despolarización de los ventrículos, es decir, hacia dónde va, mide ese vector. Y cada vector tiene diferentes características. Todos los vectores tienen un sentido, que puede ser de arriba hacia abajo, atrás adelante, izquierda a derecha, por ejemplo. Tienen también una dirección que es muy semejante al sentido. Tienen una magnitud, es decir, tienen un voltaje. Y también tienen una negatividad o una positividad. Entonces, dependiendo hacia dónde pase ese vector, nos va a dar información que a nosotros nos va a ayudar junto con el cuadro clínico y junto con los estudios complementarios a que nosotros tengamos un mejor diagnóstico, ¿verdad? Una idea de qué le está pasando al paciente de forma rápida. Entonces, para poderlo hacer, como decía ahorita, el QRS es el que nos va a brindar esa información. Bien, como les estaba comentando, es bastante importante porque dependiendo si el eje se encuentra en el rango normal que va de los 0 a los 90 grados, entonces sabemos que el paciente se encuentra sin problemas, ¿verdad? Porque está dentro de la normalidad. Pero si se sale de este rango de 0 a 90, ya sea desviado hacia la izquierda o hacia la derecha, ya nos habla de alguna patología. Bien, este esquema que están viendo ustedes en pantalla, pues se sacó en base a lo que es el triángulo de Einthoven y las derivaciones frontales. Se utilizaron a través de este diagrama para poder calcular justamente la inclinación o el grado de inclinación que está teniendo el corazón. Perdón, ¿se acuerdan cuando hablábamos de anatomía? Decíamos que el corazón se encuentra inclinado aproximadamente a ¿cuántos grados? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Entre 0 y 90. Así es, y decíamos que se encuentra inclinado aproximadamente a 45 grados, ¿ok? Regularmente esa está en promedio la inclinación que tiene. Entonces, si nosotros tenemos un ventrículo que se agranda, ya sea porque se dilata o porque se hipertrofia, pues eso va a cambiar la posición o la inclinación que está teniendo el corazón. ¿Por qué? Vamos a imaginar que este círculo representara precisamente al corazón y aquí está en equilibrio porque cada una de las partes mide aproximadamente lo mismo. Pero si de este lado la ampliamos o le metemos volumen, ¿qué va a pasar con el resto? ¿Se va a inclinar la estructura, sí o no? Va a cambiar su posición si nosotros le aumentamos solamente en este sector volumen. Lo mismo pasaría si en este sector, a esta figura, le agrandamos aquí. Se altera la forma, se altera la posición. Entonces, este esquema nos sirve precisamente para orientarnos. Entonces, vemos que tiene estos 4 colores. Vemos aquí entre 0 y 90, que está en color verde. Eso nos habla que mientras el eje se encuentra en este rango, se encuentra normal. Si sobrepasa este eje de los 0 a los menos 90, aquí, que está en rojito, nos habla de que hay una desviación del eje hacia la izquierda. Y eso nos orienta a nosotros a pensar que hay algún problema en el ventrículo izquierdo. Ya puede ser una hipertrofia, un bloqueo, un infarto o cualquier otra situación que esté alterando al ventrículo izquierdo. Si fuera en el lado derecho, tenemos alteraciones que se van a manifestar con un eje que se va a encontrar en este tramo azul,
entre lo que son los 90 y los 180 grados. Bien, cuando ya este grado de inclinación en el corazón se altera tanto que sobrepasa, ¿verdad? No sabemos si está muy inclinado a la derecha o muy desviado hacia la izquierda, cae en este cuadrante, en este color amarillo. Y cuando cae aquí, decimos que está indeterminado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué afección, si fue más de la derecha o fue más de la izquierda. Hay que investigar el cuadro, hay que investigar con un ecocardiograma, con enzimas, para poder ahora sí distinguir. Pero mientras caigan estos, pues es mucho más sencillo o nos orienta más a nosotros hacia qué problema puede tener el paciente. Bien, entonces, este esquema parte de aquí, del triángulo de Itoven, donde ya saben ustedes que luego se traspolan todas las derivaciones del plano frontal y de ahí surge este esquema donde en cada una de estas líneas se van a representar estos vectores con su porción positiva y su porción negativa. Y pues se va a dividir, como veíamos, en 4 cuadrantes. Y de ahí vamos a poder medir el eje. Para poder hacer ahora esa medición necesitamos 2 vectores que son D1 que cruza aquí en el plano horizontal y necesitamos ABF que cruza en este plano perpendicular. Bien, entonces, si nosotros tenemos un electrocardiograma, hagan de cuenta que para hacer esto, lo único que vamos a hacer es enfocarnos en la derivación de 1 y ABF. Son los únicos que voy a ver. Entonces, para yo poder calcular el eje, tengo diferentes métodos. Vamos a ver uno de los más tardados primero, pero que bueno, a lo mejor a alguno de ustedes les funciona. Y esto es a través de plasmar en un plano cartesiano los valores que vamos a obtener de estas derivaciones. Les decía que estos vectores tienen una magnitud, tienen una dirección y también tienen una positividad o una negatividad. Entonces, vamos a ver este primero, D1. Vemos aquí D1 y partiendo de aquí de la línea isoeléctrica, vamos a ver el QRS, porque se acuerdan que el QRS es el que me va a dar la información. Entonces yo les pregunto a ustedes, de aquí de la línea isoeléctrica hacia arriba, ¿cuántos cuadritos tenemos aproximadamente? Como unos 7. Más 8. o menos 8, ¿verdad? Porque tenemos aquí 5, 6, 7 y se nos salió acá, ¿verdad? Tenemos 8. Ahora, de la línea isoeléctrica hacia arriba, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Negativo. Positivo. Hacia arriba es positivo y de aquí hacia abajo es negativo. Negativo. Ok. Entonces, si tenemos 8 cuadritos hacia arriba, tenemos más 8 o decimos 8 positivos. Ok. Ahora, en este mismo QRS de la línea isoeléctrica hacia abajo, ¿cuántos cuadritos tenemos? 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Y son 3 qué? ¿Positivos o negativos? Negativo. Negativos. Entonces tenemos menos 3. Y se acuerdan ustedes a lo mejor bueno, no sé si a ustedes les tocó porque ustedes son de una generación, bueno, de generaciones mucho más nuevas que la mía, obviamente. Y en mis tiempos nos enseñaban matemáticas con una ranita y con una tortuguita y después lo cambiaron por un conejito. Y no sé si ustedes se acuerdan que nos ponían, o bueno, no sé si les tocó, un gráfico donde ponían precisamente la tortuguita y si decía que tenías este número 8, pues decías que la ranita brincaba pues 8 pasitos hacia adelante, ¿verdad? O hacia atrás, según fuera el valor. ¿Tienen la idea más o menos de a lo que me refiero? Sí, doctora. No Sí. les tocó así, ¿verdad? ¿O sí? En mi caso, sí. ¿A ti sí? Bueno, menos mal. Ok, entonces algo parecido así es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo tengo más 8 y a más 8 le quito menos 3, ¿cuánto me queda? 5. 5, ¿positivos o negativos? Positivos. Positivo. Así es. Nos quedan más 5. Ok,
pero dijimos que para poder calcular el eje necesitábamos también tener ABF. Entonces, ABF, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. ¿Cuántos cuadritos hay positivos? 5. 5. Entonces tenemos más 5. Y negativos tenemos 1, 2, 3. Entonces, más 5 menos 3, ¿cuánto me queda? Más 2. Más 2. Muy bien, ya tenemos la información. Ahora sí ya tengo de D1 más 5 y tengo de ABF más 2. Ahora nos vamos aquí al plano. Por aquí, si fuera, ya saben, el eje de las X y las Y, más o menos, pues se cruzan, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener en el plano horizontal, decíamos, ¿a quién? D1. Y en el plano aquí perpendicular, ¿a quién tenemos? ABF, ¿ok? Entonces, si se fijan, aquí está marcado de la mitad hacia acá, positivo, y de la mitad hacia allá, negativo. ABF, de la mitad hacia arriba, los negativos, y de la mitad hacia abajo, positivos. ¿Y de dónde salió eso? Decíamos que de las derivaciones frontales, en las cuales se trazaron estas derivaciones, se les dio una numeración o un valor en grados y se traspasaron a este círculo que se divide, digamos, en 4 cuadrantes, decíamos, y de la mitad, si se fijan, de donde pasa de 1 hacia abajo, todos esos valores que son positivos o negativos, ¿ya los vieron? Positivos. Positivos. ¿Y arriba ya vieron acá? Negativos. 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 Ok. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos esta información más clara. Entonces, si de 1 es más 5, ¿de aquí hacia dónde me voy? ¿Hacia acá, a la derecha, o me voy hacia la izquierda? Derecha. Hacia Derecha. la derecha. Entonces aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí voy a poner mi más 5 de D1. Ahora, ABF, ¿cuánto fue? Más 2. De aquí, ABF, ¿hacia dónde está el positivo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Abajo. Hacia Hacia abajo. abajo. Entonces contamos aquí 1, 2 y ya tenemos el primer trazo. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hacíamos en la escuela, en la primaria. Trazamos 2 líneas y luego de ahí podemos poner ahora sí una flecha para ver dónde se cruzan los 2 vectores y ahora sí ya podemos saber hacia dónde se encuentra el eje. Y si aquí dice que está entre 0 y 30, más o menos ¿a cuánto estará este eje? 25. Como 20, ¿no? 20, 25 tal vez, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que lo normal cuánto era? De Entre 0 0. a 0 a 90. Entonces, ¿cómo está este eje? normal. Normal. Así es. Tenemos el eje que cae dentro de este parámetro que se considera normal. Muy bien. Ok. Siguiente, lo mismo. Ahora sí ya podemos ir un poquito más rápido. Entonces, vamos a calcular aquí, de aquí hacia arriba, ¿cuántos tenemos? En D1. 3. 3 positivo. ¿Cuántos negativos? 5, ¿no? 6. Ah. ¿Ok? Entonces, más 3 positivo menos 6, ¿cuánto nos da? Menos 3. Menos 3. ABF, de la línea isoeléctrica hacia arriba, ¿cuántos tenemos? 6. Así es, aproximadamente 6. Y hacia abajo, 3. así es. Más 6 menos 3, Más 3. más 3. Y ya tenemos ahora sí, D1 y ABF, hacemos exactamente lo mismo. D1 nos dio un valor negativo, entonces ¿de aquí hacia dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Izquierda. Así es, ponemos ahí menos 3. ABF nos dio valor positivo, más 3, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Y ahí trazamos la línea, marcamos nuestra flecha y ¿dónde estamos? ¿Dentro de lo normal?
No. 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 Fuera, ¿verdad? De lo normal. En este caso, si está entre este tramo de más 90 a los 180, tiene una desviación del eje hacia ¿qué lado? Derecho. La derecha. Derecho, exactamente. Tiene una desviación a la derecha. ¿Por qué causa? Pues habría que averiguar, ¿verdad? Hay que ver los estudios, hay que ver lo demás, pero de entrada estamos viendo que tiene un problema en el ventrículo derecho. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, lo mismo. De 1 hacia arriba, ¿cuánto tenemos? Como 6. Más o menos 6. ¿Negativos cuántos? 2. 2. ¿Más 6 menos 2? Más 4. Más 4. ABF, lo mismo. De aquí hacia arriba, ¿cuántos tenemos? 2. 2. ¿Negativos cuántos? 7. 7. ¿Más 2 menos 7? Menos 5. Así es. Lo mismo. Pasamos hacia acá. De 1 más 4. ¿De aquí a la derecha o a la izquierda? Derecho. Derecho. Contamos y ahí están los más 4. ABF, menos 5. Aquí está ABF. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. Hacia arriba. Ahí está. Ahora sí, trazamos, cerramos y este tiene una desviación ¿hacia dónde? La izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué? Se salió de nuestro plano normal. Entonces, ¿este tiene algún problema en qué ventrículo? En la Izquierdo. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, lo mismo, de 1. ¿Cuántos positivos tenemos? ¿Eso 2? 3. 3. 1, 2, 3. ¿Negativos? Aquí hay 5, 6, 7. ¿Más 3 menos 7? Menos 4. Menos 4. ABF, hacia arriba, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 positivos. ¿Y negativos cuántos tenemos? 6. 6. 10. ¿Más 4 menos 6? Menos 2. Menos 2. Lo mismo. De 1, derecha o izquierda, menos 4. ¿Hacia dónde va? Izquierda. Así es, hacia el lado negativo. ABF, aquí está. Menos 2, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, hacia acá. Trazamos. Ay, aquí me quedó chuequito. Entonces, tenemos hacia acá y tiene una desviación del eje. ¿Cómo se llama esta? Intermedio, ¿no? Indeterminada. Ah. Así es. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente, como está dentro de este plano, no sabemos si el problema está en ambos ventrículos y por eso se desvió hasta acá, o este se desvió tanto que lo llevó hasta este lado, o fue este. Por eso es que se dice que es indeterminado. Entonces necesitamos obviamente ver el contexto, ¿verdad? Ver los estudios, ver cómo está el paciente para poder tener una mejor idea de qué está pasando. Muy bien, hasta aquí en esta forma, ¿dudas o preguntas? No, doctora. Esta está bien sencilla, No, nada más que doctora. es más tardada. Bien, en la siguiente forma en que podemos calcular el eje es a través de buscar la más isodifásica. ¿Ya lo han hecho así? No. ¿No? Bueno, ok, como quiera ahorita lo vamos a aprender si alguno de ustedes ya lo ha hecho. Entonces, para yo poder saber de qué estoy hablando, ahorita les voy a poner un ejemplo, pero lo primero que tenemos que saber es que vamos a seguir trabajando con las derivaciones frontales, que son de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF, ¿ok? Estas son las que vamos a estar utilizando todo este tiempo para poder calcular el eje. Y tenemos que saber que cada una de estas derivaciones se cruza en este plano con alguna de ellas. Por ejemplo,
vamos a verlo de esta manera. Cuando se cruzan y forman, digamos, una cruz, se dice que está cruzando su perpendicular. Entonces vamos a ver, por ejemplo, D1, que es la primera derivación frontal que vamos a usar. Ya la vieron aquí, ¿verdad? Ya sabemos que aquí está D1. Entonces, si D1 pasa horizontal, ¿qué derivación cruza perpendicular de estas tres? ABF. ABF, exactamente. ABF cruza perpendicular y ahí están formando una cruz, ¿verdad? Entonces, la perpendicular de D1 es ABF. Muy bien. Ahora, D2. ¿Ya lo vieron aquí en este esquema donde está D2? ¿Ok? Entonces, si D2 cruza aquí, ¿cuál sería la perpendicular que cruza horizontal? ABL. ABL, ¿verdad? Es la que cruzaría para formar una cruz. Entonces, la perpendicular de D2 es ABL. Muy bien. D3, ¿ya lo vieron aquí? Entonces, D3 cruza aquí. ¿Cuál sería la perpendicular que va a cruzar para hacer una cruz? A ver. Así es, ABR. Y entonces ahora sí sabemos que la perpendicular de D3 es ABR. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo voy a memorizar para que no se me olvide cuál es la perpendicular de cada uno? Primero que nada, recordar el orden de 1, de 2, de 3, no tiene ningún problema. Pero para poder recordar yo estas derivaciones que le van a hacer su perpendicular, hay pues una mnemotecnia, y la mnemotecnia es flor. Si ustedes se fijan, FLR, no tenemos una O, pero si piensan en la palabra flor, eso les va a ayudar a recordar cuál va primero, cuál va después y cuál va al final en el orden de estas derivaciones o de estos números. O al menos para mí es mucho más sencillo así. Si a alguno de ustedes les sirve, qué bueno, y si no, espero que lo puedan memorizar de otra forma. Bien. Ok, muy bien. Ahora, ya vimos lo que es una perpendicular. Ahora, ¿qué más tenemos que saber para poder buscar la más isodifásica y saber cuál es el eje? Entonces, de entrada, decíamos que si D1 pasa por aquí, se fijan ustedes que tiene pues digamos una medida en grados, ¿ya vieron? De 0 a 180 grados es donde cruza D1. Su perpendicular, ¿quién dijimos que era? ABF. Así es. ABF, ¿y dónde cruza? Aquí, ¿verdad? Entonces, ABF va a tener un valor en grados. Si se fijan, de la línea hacia abajo, ¿cuánto es el valor en grados? De 90. Más 90 grados. Y de la línea de central hacia arriba, ¿cuánto sería? Menos 90. Menos 90. Ok, ahorita lo vamos a poner todavía más claro por si alguien tiene dudas. Entonces, si la perpendicular de D1 es ABF y cuando yo veo mi electrocardiograma ABF es predominantemente positivo, quiere decir que mi vector se va a encontrar o mi perpendicular a más 90 grados. ¿Por qué? Porque de aquí hacia abajo es cuando ABF se encuentra predominantemente positivo. Pero si ABF yo veo mi complejo y tiene más negatividad, es predominantemente negativo, entonces no va a ir hacia acá, va a ir hacia arriba. Y entonces, ¿cuánto sería el valor o los grados que mediría? Menos 90 grados. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, doctora. Ok. Continuamos. Lo mismo. D2. ¿Cuál es la perpendicular de D2? ABL. ABL.
ABL, y si se les olvida, acuérdense de la flor, que sigue de la F, la L. Bien, entonces de D2, la perpendicular o el que tengo que ver es ABL. Si mi complejo QRS en ABL es predominantemente positivo, entonces voy a buscar aquí, ¿ya vieron? Aquí está ABL positivo, ABL negativo. Entonces de aquí, si es predominantemente positivo, yo voy a ir hacia acá. Entonces mi valor, ¿cuánto será? Menos 30. Menos 30 grados. Pero si ABL es predominantemente negativo, ¿cuánto será? Más 150. 150. Más 150 grados. Muy bien. De D3, ¿quién era la perpendicular? ABR. Así es, ABR. Entonces, lo mismo. Si ABR, cuando yo veo mi electro, es predominantemente positivo, veo aquí donde está ABR, ¿ya vieron? Caería hacia acá. Entonces, ¿hacia dónde estaría el eje? ¿Hacia qué valor? ¿A cuántos grados? Menos 150. Menos 150 grados. Y si ABR es predominantemente negativo, entonces estaría a cuántos grados mi eje. Más 30. Más 30 grados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Ok, muy bien. Ok, seguimos. Ahora sí, ya sabemos cuál es la perpendicular. Ya tenemos una idea de cómo vamos a buscar ahora en este plano los grados para poderle dar una dirección a ese eje. Ahora, ¿qué me falta? Me falta saber cómo voy a buscar la isodifásica o isobifásica. Bien, ¿qué es lo que tengo que buscar? Yo voy a buscar en mis complejos, en los que yo voy a estar evaluando. En este caso, acuérdense que qué derivaciones vamos a ver, las del plano frontal o las del plano precordial. Frontal. Frontal. Así es que son de 1, de 2, de 3, AB, ¿qué? F, ABL y ABR, ¿ok? Muy bien. ¿Qué voy a buscar? Voy a ver estos complejos y decíamos que pues tienen positividad y tienen negatividad. Lo que yo tengo que buscar de estos tres, por ejemplo, que estaban en pantalla ahorita, ¿cuál de estas derivaciones es la más isodifásica? Quiere decir, ¿cuál es la que tiene casi la misma cantidad de cuadritos positivos y casi la misma cantidad de cuadritos negativos? No tiene que ser exacto, pero si encontramos una que tenga 4 y 4, pues esa es. ¿Me entienden? Hasta aquí, esta parte, eso es lo que tenemos que buscar para saber cuál es la más isodifásica. Entonces, vemos aquí de 1, por ejemplo, y tiene como unos, ¿qué será? Como 7 cuadritos hacia acá, ¿verdad? Más o menos. Y hacia acá tenemos como 3. Y este tiene como 4 y acá tenemos como 6. Y este tiene aquí 4 y hacia acá 1, 2, como 3,5, ¿sí o no? Sí. Así es. Entonces, si nosotros sacamos las medidas o las plasmamos más o menos, aquí hay 7 y 3, aquí tenemos más o menos 4 hacia arriba y 6, y aquí tenemos 4 y como 3,5. Entonces, ¿cuál de estos es el que más se acerca a tener la misma cantidad hacia arriba y hacia abajo, o de positivos y negativos? De 3. De 3, exactamente. Entonces, de estas 3, ¿cuál es la más isodifásica? Pues la más isodifásica es de 3, porque es la que más se acerca en ambos planos, positivo y negativo. Muy bien. Ok, siguiente ejemplo. Vamos a ver ahora estos trazos y ahora aquí vamos a buscar cuál es la más isodifásica. Pero, ok, vamos a terminar entonces. Y aquí tenemos
pues todo lo que serían las derivaciones en el electrocardiograma, pero acuérdense que solamente vamos a utilizar unas. Entonces, para poder calcular el eje necesitamos ver qué derivaciones. Las frontales. Así es. Ok, entonces de las frontales, véanlas ahí ustedes y díganme cuál es la más isodifásica. De 1. Así es. D1 es la más isodifásica en este trazo, ¿ok? Porque estamos viendo justo nada más las del plano frontal. Muy bien. Entonces, si tenemos aquí que D1 es la más isodifásica, para poder saber ahora sí, aquí en nuestro eje, ¿verdad? O en nuestro plano, perdón, hacia dónde queda el eje, pues tenemos que hacernos varias preguntas. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la perpendicular de D1? ABF. Correcto, ABF. Ahora la siguiente pregunta, porque bueno, aquí ya tenemos, aquí está ABF. Esta es la perpendicular de D1. Entonces, ahora, ¿la perpendicular de D1 está positiva o negativa? ¿Cómo la ven? ¿Más positiva o negativa? Positiva. Más Ah, negativa. Negativo. Está más positiva porque tenemos más cuadritos positivos y casi muy poquitos, ¿verdad? Negativos. Entonces, predominantemente, ¿qué es? Dijimos positivo, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces es positivo. Entonces, si es predominantemente positivo, ¿a cuántos grados se encontrará el eje de ABF? Y se acuerdan, aquí se los voy a poner. Decíamos que si es predominantemente positivo, ¿estaría hacia dónde? Aquí está. A más 90 grados. Y si fuera negativo, estaría a menos 90 grados. En este caso dijimos que está positivo. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir el eje? Y para poder saberlo, tenemos que ir aquí, ¿verdad? Y entonces, buscamos ABF. ABF cruza en este plano. ¿Ya lo vieron? ¿Ok? Y tenemos que está predominantemente, ¿qué dijimos? Positivo, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde tiene que correr? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque está predominantemente positivo. Y si se fijan en los grados y en los vectores que están alrededor del círculo, ABF positivo está aquí y hacia acá es negativo. Entonces, ¿hacia dónde quedó mi eje? Hacia más 90 grados. Entonces, si está a más 90 grados, ¿está dentro de lo normal, sí o no? Sí. Así es. Entonces, el eje es normal.